Buenas noches. Muchas gracias a la doctora Susana Restrepo, directora del Parque Explora de Medellín, por esta invitación y por las palabras que acaba de expresar. Al grupo de trabajo que nos rodea con todo este entable y en especial a la doctora Ana Ochoa, quienes me hicieron la invitación para participar en este evento, y a ustedes por su asistencia y a todas las mujeres por el Día de la Mujer. Para mí es un honor estar aquí en el Parque Explora y estar ante ustedes para expresar una goma que he tenido desde los años 70, cuando estuve en México en una especialización de mi ingeniería civil, y tuve oportunidad de conocer varios sitios arqueológicos como Palenque, y desde eso me enamoré y he seguido estudiándola. Para admirar y comprender la arquitectura y la ingeniería maya, se necesita primero conocer su medio ambiente natural. Ese ambiente natural hay que verlo como un marco geográfico entre su flora, su fauna, su relieve, su topografía, y ver todos los fenómenos y conocer los huracanes que hay en esa zona, los terremotos, las lluvias y todos esos fenómenos que rodearon a los mayas. Hicieron lo siguiente que voy a expresar en esta diapositiva tan impresionante. Es de la NASA, son 3 millones de fotografías aéreas tomadas del mundo sin nubes. Entonces encontramos que África prácticamente ya es un desierto. Lo único que queda de selva es el centro, que coincide con el Ecuador. Lo que es Arabia, todo esto ya es un desierto. Toda la India, la China también está muy despoblada ya, Rusia y Europa. En Sudamérica está ya muy despoblado Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y parte del Brasil. Estados Unidos está muy bien conservado, pero llama poderosamente una atención aquí en el centro, entre México hasta Costa Rica y principalmente Colombia. Ahí ven que Colombia tiene todo, está cubierto de vegetación, parte del Ecuador y Venezuela. O sea que estos 3 países todavía conservan una vegetación. Es por esto que aquí, donde después de pasar hace 50.000 años, pasaron por el estrecho de Bering y bajaron, llegaron a esta zona tan hermosa y ahí se asentaron los primeros. Al llegar a la cultura mesoamericana, que es la parte central de América, se establecieron varias culturas en esa vegetación tan hermosa donde encontraron toda la fauna, todos los animales como el jaguar, el puma, el jabalí y todos esos animales que fueron convertidos en dioses por los mayas. Luego los pájaros como el tucán, el quetzal y todos esos pájaros, hasta las guacamayas, que sirvieron de dioses a los mayas, eran su natural vivienda acá. Los mayas se ubicaron prácticamente en Yucatán, que comprende el sur de Yucatán, está Guatemala y Honduras. Ahí fueron su asentamiento. Los aspectos históricos, podemos decir, siendo este México, estas fueron las culturas que iniciaron los olmecas, los teotihuacanos y los toltecas. Fueron los primeros que tuvieron vestigios cerca de unos 3.000 años, o sea, y más. Los mayas heredaron algunas costumbres de ellos y luego siguieron los mixtecas, los zapotecas, los totonecas y último los aztecas, que ellos cogieron toda la civilización y se apoderaron de ella al final del periodo. Y ahí está la ubicación. Los de Guatemala dicen que los mayas nacieron aquí en Huehuetenango, unos 25 años antes de Cristo, o sea, 2500 antes de Cristo. Y de ahí subieron a México
y a Yucatán y se quedaron en esa parte de Guatemala que es hermosa. Y es la parte alta. La parte muy baja es el Yucatán. Los mexicanos dicen que el origen fue cerca de Veracruz, en el Golfo de México, donde surgieron los olmecas y que fueron unos 10 siglos antes de Cristo, o sea, unos 1000 años antes de Cristo. Y de ahí emigraron a Guatemala y a Yucatán. Pero la principal zona de los mayas fue esta que estoy señalando. Los olmecas se caracterizan por estas estructuras. Están regadas por todo un territorio y se ve cómo trabajaron la roca, el basalto. Y estos olmecas, de los olmecas heredaron las facilidades de hacer las esculturas y trabajar la piedra. De los toltecas, muy avanzados ya la civilización maya, influyeron en este tipo de columna que después convirtieron en las famosas estelas. Y ahí grababan fechas y guerreros, como en este caso, con toda su vestimenta y que servían también de columna a las estructuras y que obras de ingeniería para construir esto requiere de mucho ingenio. De los teotihuacanos heredaron algunas pirámides, como esa que es de las primeras, unos 2000 años antes de Jesucristo empezaron los teotihuacanos, y en esa estructura se ven un dios que era el Quetzalcóatl, que era la culebra emplumada. Esa culebra emplumada, los mayas y toda esta civilización de México querían unir la tierra con el cielo. O sea que escogieron una culebra que es la que se arrastra en la tierra y tomaron las plumas de todos los aves y entonces llamaban la serpiente emplumada Quetzalcóatl. La cultura maya, ya en el periodo formativo preclásico, empieza 500 años antes de Cristo y va hasta 325 años después de Cristo, o sea, unos 825 años. Antes de esta fecha se llamaban los proto-mayas, cuando los mayas apenas insinuaban sus primeras pirámides y sus primeras esculturas. Pero este ya, 500 años antes de Cristo, ya se considera porque empezaron a dejar registros de sus fechas. El periodo clásico, que es el que todo el mundo conoce, empieza en el 325 al 925, son 600 años. Acuérdense que nosotros tenemos 500 años del descubrimiento, ellos fueron 600 años en el clásico. Hay un clásico temprano que es del 325 al 625, o sea, la mitad de ese periodo le dicen clásico temprano, donde iniciaron ya las estructuras, las primeras estructuras. El floreciente, realmente el hermoso, es del 125 al 800, casi 200 años prácticamente. Y empieza un colapso, ya por las envidias, por la soberbia de muchos y por muchos fenómenos que se han estudiado, ya empieza un colapso que dura unos 100 a 125 años. Estando en este colapso, muchos desaparecieron de sus pueblos y abandonaron las mayas clásicas. Y nació un periodo que se llama transicional, que es entre 925 y 925, estos 50 años que lucharon otra vez por surgir, por volverse a formar como eran antes. Y ahí llegaron los toltecas, que venían del norte, una civilización que ya vimos de las columnas, y entonces se integran los mayas, que llaman mexicano, periodo mexicano o maya tolteca. Y ya que eso dura entre 975 y 1200. Y ya el periodo final de la absorción mexicana azteca era porque todas estas civilizaciones duraron 2000 y más años. Actualmente los mayas existen todavía. En cambio los aztecas surgieron en unos 125 o 150 años nomás. Y entonces, pero fueron con una arrogancia increíble y robaron toda la cultura
y invadieron todo lo maya y tenían su propio calendario. Y esto duró entre 1200 hasta 1540 cuando llegó Hernán Cortés. Moctezuma, que estaba acá gobernando, invitó a todos los españoles a sus ceremonias y 2 años, unos 2 o 3, 4 años, los españoles los dominaron. Hay una genealogía tairona que me llama poderosamente la atención. Resulta que los mayas en su época clásica salieron por el Yucatán, por Tulum y muy cerca de Chichén Itzá, donde hoy es Cancún prácticamente, los balnearios, salieron por el Caribe y se establecieron en algunos sitios y formaron lo que llaman los indios caribes. Luego esos indios caribes llegaron al frente de la Sierra Nevada de Santa Marta y seguro que quedaron descrestados por la belleza de la Sierra Nevada al frente del mar. Y entonces ellos se enamoraron de esa tierra y entraron por el río Palomino y entraron y conocieron todos los niveles térmicos desde el borde del mar hasta la Sierra Nevada, pico más alto de Colombia. Y ahí se establecieron. Y actualmente existen como los arhuacos, los cogues, los huiva y los cancuamos. Y están todavía conservando las costumbres mayas. Yo quedé maravillado cuando yo voy mucho al Tayrona porque tengo allá una finca de recreo o un resort y salgo a conocerlos y a hablar con ellos y a visitar sus santuarios. Y me quedó la impresión de que las casas de ellos, con sus piedras abajo y después una especie de tapia, son exactamente iguales a las que utilizaban los mayas. Y ellos, al final, vamos a ver algo de estas 3 civilizaciones. Pero esto llama poderosamente la atención que nosotros tenemos. Y esa disciplina de los taironas, su vestido, su manera de pensar, el respeto por el medio ambiente, todo ello era una disciplina comparable con la de los mayas, pero ya una versión moderna. Ahí está la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una pirámide triangular. Aquí está la Sierra Nevada y aquí queda Palomino, es un río que baja aquí de la sierra y llega acá, Palomino. Ellos llegaron y subieron y encontraron esa zona. Eso tiene un microclima especial de temperatura muy moderada. La Sierra Nevada, los mayas debieron tener una impresión muy dura, muy fuerte, cuando toda su tierra de Yucatán era plana. Y en Guatemala es una montaña, pero no pasan de 1000 metros. Y para llegar a esta zona de la Sierra Nevada tan quebrada y que encontraron picos de nieve perpetuas y unos lagos que se convirtieron en sus ceremonias. Las manifestaciones culturales, como las matemáticas, el tiempo, los glifos y la astronomía, fueron su fuerte. Y si hablamos de ingeniería y arquitectura tairona, no podemos dejar esto por fuera. Las matemáticas son famosas y esto es muy común ya para todos nosotros. La numeración de ellos empezaba el 1, este numeral que se llama punto y raya, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ellos marcaban en la cerámica con el dedo el 1 o el 2 o el 3 y el 4. El 5 con la palma de la mano hacían la raya y entonces quedaba convertido en el 5. Ya el 6 era un 5 y un 1, el 8, 5 y 3, el 10, 2 rayas, el 12, 2 rayas y 2, el 15, 3 rayas, 15, y llegaban hasta el 19. 3 rayas da 15 y 4, 19. Y ahí paraban, digamos, la numeración de punto y raya. Y se ingeniaron el 0, que es una concha. Esa concha la ubicaban como nosotros ubicamos el 0. Cuando nosotros llegamos a 9, ellos llegaban a 19, porque nuestro conteo es decimal, 10, y el de ellos era vigesimal,
20. Cuando nosotros llegamos al 9, ponemos el 1 y un 0, pero el 1 lo corremos un espacio que llamamos decenas. Ellos también, ellos colocaban entonces el 1 y la concha. O sea, sí, el 20 era 1 en la posición de arriba, esta posición de las unidades 1, esta es la posición de los 20, entonces decía un 20 con un 0 da 20. El primer 20, que era esta posición, 20, 20, 20, y un 1 da 21, o sea que el 21 es el punto encima del punto. El 22, el 25, el 37 es 20 y 17. Cuando llegan al 40, entonces eran 2 20 con un 0. Entonces 2 20, 40, 2 20, 41, 2 22, 2 2, da 42. El 55, 2 20 y 15, son 40 y 40. Y así seguían. El 100 da 5 20, 5 20 da 100. Para garantizar esta posición, que era arriba, si era sola, era 5. Pero si está en la posición de arriba, es 5 por 20, da 100. Con un 0, 100. 103, entonces son 5 20, 23. 116 es 5, 20, 100 y 16. Y así seguían todos. El 300 da 5, 10, 15, la segunda posición por 20 da 300, con el 0. Este da 305 y así seguía sucesivamente. O sea que ellos podían hacer con eso, desde el punto de vista de ingeniería, podían sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer todas las operaciones. Nosotros en talleres en la Universidad Nacional hicimos los talleres de sumar así, con puntos y rayas. Es un taller muy bueno, pero se hacen todas las operaciones desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, el resumen es que siendo una numeración vigesimal, el número de abajo son las unidades, 1, para nosotros 1, este es 20 por 1, 20 la segunda posición, el vigésimo, para nosotros debería 10. La tercera posición para nosotros es 100, ellos es 20 por 20, que es 400. La cuarta posición de nosotros sería 1000, para ellos es 20 por 400, 8000. Y la posición de 10.000 es 20 por 8.000, 160.000. Entonces, así sigue. La otra es 20 por 160, 3.200.000. Y se sigue la misma nominal que nosotros, 0, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Lo mismo tenían. Hay que agradecerle a los mayas que ni siquiera Roma, ni Grecia, ni Egipto conocieron el 0. Solamente los árabes, y ahí viene nuestra numeración arábica, interpretaron el 0. También los números tienen cabeza, se llaman números de cabezas. El 1 tiene esta, el 2 tiene esta, y siempre, si uno lee una estela, puede comparar, llevándose ese pastel, digamos, y comparar la cara y encuentra preciso. Yo he visto aquí muchas caras que se parecen a algunos de esos, ¿cierto? La mía, por ejemplo, yo digo que es la 17. La 17 le llamo como mi cara de suerte, pero todos tienen una numeración, o sea que ellos utilizaban los números como matemática y después los números en glifos para sus estelas y su arquitectura. O sea que se mezcla la ingeniería y la arquitectura con números de cabeza. Igualmente tenían su nombre. Nosotros le dijimos 1 al palito. Ellos al puntico no le decían un puntico, sino que le decían al 2K, Ox, Can, Jo, Huac, Uc, Oaxac. Generalmente las pronunciaciones de estos números son fonosilábicas, o sea, un solo tono para una sílaba. Esto era en el Yucatán. En el quiché, o sea, en Guatemala, en la parte baja, son la fonética, pero prácticamente es el mismo. Y así tenían, del 400 y el 600 tenían ya combinaciones de dos, el cal, el bac, y así podían ellos hablar de los números sin hacer los puntos y sin mostrar las cabezas. O sea, 3. Igualmente, en el tiempo,
que es parte de la ingeniería. La proyección de las obras tienen siempre un cronograma. Ellos también tenían en el tiempo los cronogramas para sus construcciones y, como vamos a ver más adelante, y para su historia. Ellos tenían los días mayas. Nosotros decimos lunes, martes, miércoles hasta el domingo y repetimos. Tenían semana. Ellos no tenían semana. Ellos tenían 20 días que formaban el mes. Entonces, el primero es Imix, son Imix, Ix, Arcab, Cran, y todos tenían los nombres, Lamat, Muluk, y tenían el nombre del día y el glifo del día. Entonces, para las arquitectura y los murales que se encuentran, uno puede ir identificando estos glifos para buscar el día, el nombre del día en las fechas históricas. Luego, también tenían los 20 días mayas, los nombres. Imik, que lo acabamos de ver, aquí miremos, ahí está, tenían el significado ya. Imik, Ix, Akbal, Cam, Chicham, esto es en maya. En los aztecas, que vienen del norte, cerca de la Ciudad de México, era Zipantli, este es en el Ahual, que era el lenguaje de ellos. Pero el significado de nosotros es esto. Entonces, miren los días de un mes. Cocodrilo, viento, caza, lagartija, serpiente, muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, hierba, caña, jaguar, águila, sopilote, movimiento de tierra. Los impresionó. Pedernal, su herramienta principal, lluvia y flor. O sea que cada día ellos volvieron esto ya mucho más religioso. Y uno nacía en un día de muerte o en un día de flor. Y ellos tenían su significado en un calendario que vamos a ver enseguida. Igualmente, tenían los meses. Eran 18 meses del año, multiplicado por 20 días, da 360. Y tenían un mes cortico, de 5 días, que lo llamaban los Wayef. Entonces, ahí están los meses, están en relación, están Pop, Uo, Ship, Sots, Sep, y son nombres que tienen su significado. Si visitan allá la muestra, este cuadro tiene el significado. Yo no lo traje, pero sí tiene el significado de cada uno. Y ese significado son de cosas corrientes. Dice instrumento musical, es uno de ellos, pero pueden observar eso. Con estos dos conceptos, ellos hicieron dos calendarios. El primer calendario fue el Solkim, un calendario sagrado, que eran 13 números multiplicado por los 20 días. Entonces da 13 por 20 da 260. Era un calendario sagrado. Y todos los días tenía esa combinación de un número y una figura. Entonces era un significado sagrado. Para el día que nacía una persona, le decían eso. Igualmente, tenían otro calendario que era el Aab, que era el calendario del año, y era 20 días por 18 meses, da 360. Y los 5 días, entonces da 365. Esos dos calendarios, que no es el tema que traje hoy, para poder entrar de la conferencia, es que ellos lo pueden unir y todos los meses va girando y entran cada día 4 factores: un número y un día, un número que es el día y el mes. Entonces era una combinación, como vamos a ver enseguida. Estos glifos, que también se conocen dentro de las matemáticas y que influenciaron mucho la arquitectura, es Kin, que quiere decir día,
Y kin también quiere decir sol. Ellos veían que el sol los alumbraba y los calentaba en un periodo de tiempo de unas 12 horas, pero ellos era el día, el kin. El uinal es el mes. Y estas son las figuras que se encuentran en las estelas y en los palacios y en las tumbas con fechas. Un tun es un año, un katun son 20 años, Baktun son 400 años. Entonces, de Baktun 400 años, nuestra quinta era de ellos termina en el Baktun 13. Baktun 13, 0 katunes, 0 tunes, 0 uinales, 0 kin. Eso se va a dar el 22 de diciembre o el 21 de diciembre del 2012. Ahí va a terminar la quinta era de ellos. Y da 400 años por 13, da como 5.200 años. Esa era de ellos, de 5.200 años, inicia por ahí en un 13 de agosto del año 3114 antes de Cristo. Entonces, 3.000 antes de Cristo y 2.000 que llevamos, ya llegamos a los 5.000, que ellos decían que son 14 Baktunes. Igualmente, ahí este es el glifo introductorio que siempre iba en la parte superior de las estelas que anunciaba una fecha. Siempre que uno encontraba esto, debajo se encontraba un número al frente de esto, o sea, 8 Baktunes, 3 Katunes, 8 Tunes, 3 uinales, un kin. Esa es una fecha. Es no multiplicar cada uno de esos y les da los días del origen. A uno le preguntan cuántos años, tengo 25 años desde que nació. Esto le preguntaban cuánto tiene y le decían tengo 15 Baktunes, 2 Katunes, y eso daba con origen en la era de ellos. O sea que ahí está, un kin, un día, un uinal, es un mes de 20 días, un tun, un año de 360, un baktun, 20 años de 300, y el baktun 400. Periodos de tiempo futuro, ellos no se quedaron ahí, sino que si se suman todos los periodos, las eras que van 5, y cada una tiene 5 por 5 son 25, eso da 25.000 años que pueden sumar, según ellos, las eras desde que nació nuestro mundo. Ellos tenían que el Baktun eran 400, pero se seguían multiplicando por 20, era el Pictún, 8.000 años. O sea que ellos llegaron allá hace 8.000 años. Pero si siguen a futuro, el Calaptún son 160.000 años, el Quinquintún 3.200.000 y el Alaptún son 64 millones de años. O sea que ellos pensaban en el futuro, no pensaban que este diciembre se va a acabar. Ellos van a 64 millones de años a futuro, hasta que llegue un Alautún, que es posible que no nos toque. Ellos tenían las estelas. Esta es una estela de la fecha en que visité eso. Ahí está, es de algodón, pero si nosotros vemos, aquí está el glifo introductorio. Estas son unos dioses que ponían ahí, pero este es el glifo introductorio. Y aquí hay una cabeza. Esta cabeza es de un número de 1 a 20. Este es el glifo del Baktún. Este es un número, creo que es el 18. Y va después acompañado del Katum. Este es otro para los tunes, para los uinales y para los kines. Mire que este y este son iguales. Debe ser el mismo número. Este era un glifo de la luna, el estado de la luna. Si estaba llena o creciente o menguante, ellos tenían 2 glifos para conocerlo. Y esta era la fecha del día en el calendario Solquín. Ahí hay un 4 y ahí está las dos, el 4 y la fecha. Y este es el otro calendario civil.
de 360. O sea que esto está en estelas de algodón y principalmente en piedras, así altas. Entonces uno se pone a identificarlas. Identificando esta, es así. El alatún estaba ya en ese día, divinidades del mes, el signo introductorio, 12 bactunes, 18 catunes, 16 tunes, 12 uvinales, 18 quines, el 18 era la misma figura, 7 egnav, 6 canquín, 16 canquín, la luna estaba en 1,3, o sea, estaba menguando. Esta es una de las estelas. No coincidió con una de las fechas porque no la encontré dentro de mi archivo, porque todas estas fotografías que van a ver fueron tomadas por mí durante las visitas que hice, o sea que ese es el gran valor. Esta es una estela de piedra y miren el tamaño ahí comparado con una persona, y miren, ahí está el guerrero pintado con todas sus cosas, con todas sus armas, y tiene en las 4 caras, y miren el tamaño, puede ser mucho mayor inclusive, pero estas estelas que vamos a ver cómo están ubicadas son de piedra tallada. Hablaba de que hay que conocer la geología de Yucatán es toda de calizas por todas partes. Eso permitió un desarrollo de los mayas para labrar precisamente eso. Y desde un punto de vista de la ingeniería, ellos, vamos a ver qué herramientas necesitaban. El resumen es, en los jeroglíficos conocidos hasta hace algún tiempo, no sé si ahora, no me garantizo, eran 350 signos principales. O sea, entre caras, entre esos de bactunes, catunes, todo eso. Pero hay 370 afijos, que es un glifo más pequeño que le ponen al lado izquierdo generalmente. Y hay 100 glifos de retratos, o sea, ya propiamente a un determinado emperador o gobernador, ya le hacían la cara especial. Ellos tenían la edición de cartuchos, que era como un renglón, una frase. Ya la oración era como un párrafo. Y ya el texto es todo el escrito que quiere expresar. Entonces ya en los libros como el Popol Vuh, que es el libro sagrado de ellos, como la Biblia para nosotros, o el Chilán Balán, que es otro, Chilán Estera Balán jefe, era como el jefe sentado en una estera dando consejos. Esos son los 2 libros que uno maneja y que son hermosos, sobre todo el Popol Vuh. La ceiba era el árbol sagrado de la vida de los mayas. Todavía existen ceibas originales. En Guatemala, este es uno llegando a Tikal, una fotografía tomada el año pasado. ¿Y qué simboliza la ceiba? Es altísima. Uno podría llegar a esta altura, uno no podría pasar de esta altura. Increíble. Las ramas simbolizan el cielo, simbolizan los dioses celestes, los buenos. Están todos arriba y esas son las ramas de la ceiba antigua. El tronco era la tierra y la vida, aquí se desarrollaban. Y estas raíces eran el inframundo, porque se entraban dentro de la tierra. El inframundo, los dioses de la noche, que eran 9, y los dioses del cielo se consideraban los 12 principales. Entonces entremos ya a ver arquitectura e ingeniería. Miren, todo lo que vimos anteriormente es la inspiración de ellos para crear sus dioses. Toda la fauna y flora, inspiración para los dioses. Y también para crear los diseños de los glifos y los diseños de su arquitectura. Una arquitectura recargada en cosas bonitas, en hechos históricos. La pared lisa era muy poco común, tenían siempre algún motivo. Esta ingeniería o la arquitectura primero, vemos que la prehispánica estaba en estilo Petén, que es al sur prácticamente en Guatemala, el estilo Palenque,
que es en el centro, pero cerca de Grijalba. El estilo Riobec, estilo Chemés y estilo Puc. La palabra Puc quiere decir serranía. Y era porque los palacios y todos que hacían en la serranía se decían estilo Puc. Y estilo mexicano, que fue ya cuando la influencia de los aztecas y los toltecas llegaron y la impusieron sobre los mayas, digamos, originales. Estos son como los más identificados. Vamos a ver algunos de ellos. Este es el mapa donde están ubicados. Esta es la península de Yucatán, aquí está Honduras, Guatemala. Guatemala se mete aquí dentro de Yucatán, aquí está Bélice, o Belice, como le dicen algunos, y en Guatemala, entonces, vamos a ver los santuarios. Aquí queda Cancún, el balneario famoso. Entonces aquí está Chichén Itzá, Uxmal y Tulum. Tulum queda aquí en la costa. Esta es la isla de Cozumel. Actualmente los balnearios de Cancún están perdiendo vigencia y están encontrando que estos son mejores y se están acercando a este Tulum. O sea, vamos a ver estos tres en el norte, vamos a ver en Tabasco a Palenque y vamos a ver en Guatemala Tikal y Guazatún, que son impresionantes. Esos son como los santuarios más importantes que hay. Entonces vamos a mirar esos 6 y con los Tayrona serían 7 sitios y comparemos su arquitectura y hablemos de ingeniería ahí. Todas las estructuras de los mayas lo ubicaban con respecto a sus puntos cardinales o a la astronomía, a los fenómenos astronómicos y a la orientación. No hacían un palacio ni una tumba, la hacían en cualquier sitio, como es hoy. Aquí ellos se orientaban muy bien y eran así, el norte, este era el glifo del norte y era blanco, todo esto es blanco. El glifo del sur era este, con amarillo. El glifo del este era rojo, por los arreboles cuando salía el sol. Y el oriente era negro, el oeste. Es porque una vez que el sol se iba, llegaba la noche. Entonces para ellos llegaba el negro. Y el verde en el centro, y a veces azul, verde azuloso, digamos, era el sitio donde se ubicaba la persona. Entonces tenía la orientación y con eso hacían Palenque. Palenque es la ciudad sagrada. En Palenque llama a la atención un gran cenote sagrado. Esto es caliza, es caliza. Y mire la gente, esto es gente alrededor de ese hueco gigantesco. Puede ser tan grande como este edificio, mucho más. Y la National Geographic se ha metido a eso y ha bajado allá con buzos y ha encontrado ofrendas de oro, de cobre y de pedernal y muchos esqueletos también. O sea que esto servía como sagrado y para tomar agua. O sea que este era el único acueducto. Y aquí tenían unos baños de vapor para los gobernantes y su jefe, calentaban acá y se podía bañar él en agua con vapor. Estos cenotes existen en casi todas las ciudades, porque alrededor de los cenotes o cerca de los cenotes crearon sus ciudades-estado. Allá se dicen que no eran ciudades independientes, que cada ciudad era su estado, tenía su gobernante, sus leyes y todo lo que gobernaba. Este es el palacio de los gobernadores. Miren las escalinatas tan hermosas y miren las personas subiendo. Esto era subiendo como un palacio. Es como, aquí en Colombia no hay todavía esas escalas para subir a un sitio. Tenían aquí los aposentos, estaban aposentos, y la parte superior era todo, estaba las fechas, los dioses y todo, porque cada ciudad de estado tenía su signo. Se puede identificar qué ciudad era porque lo encontraba en muchas partes. Tenía en el centro esta torre que servía
para hacer observaciones y para, como atalaya, para poder controlar toda la parte plana, aunque este Palenque está un poquito más alto que la parte plana. Ellos tenían una característica para escoger los sitios, los cogían en sitios estables y generalmente un poco altos para que el drenaje se produjera adecuadamente y no inundara sus palacios. Tenían por dentro drenajes para las aguas lluvias que caían dentro de los patios y la parte estructural de fundaciones era impresionante. Uno no encuentra ya derrumbes ni deslizamientos de tierra. Lo que está encontrando ahora es que la naturaleza, los árboles, las raíces lo están afectando, pero lo que es su ubicación, no. Igualmente, y ese es todo, habían unos dioses o hombres que recorrían la zona antes de hacer y detectaban la energía. Ellos iban caminando y decían, aquí no hay energía, aquí no construyamos. Y se recorrían toda la zona que fue escogida y escogían los sitios donde ellos sentían la energía, que era la comunicación de ellos con los dioses. Y mucha gente busca todavía en nuestro modernismo esos sitios y esas energías. Este es un patio interior, llama la atención la crestería, donde habían, que todavía existe después de casi 2000 años o 1500 años, donde están, y allá al fondo se ve la torre, porque tienen orificios para poder observar y para servir de observadores. Aquí están un patio interior donde están toda la historia de este gobernante y todas las fechas de inicio de su gobierno, cuáles fueron las batallas que ganó, en qué fechas, y ahí está toda la historia escrita, esculpida en una piedra de caliza. Miren las columnas, desde el punto de vista de ingeniería es fabuloso, porque tiene primero el piso, después una primera plataforma con sus escalinatas y sus bordes, después las columnas, el espesor preciso para dos cosas, para sostener todo este peso y segundo, para que quede con estética, para que quede arquitectónicamente proporcional y bonito. Uno ante esto es maravilloso y todavía siguen aquí algunos contrafuertes con sus marcas. Aquí hay una persona leyendo o tomando nota sentada en una escalinata. Las escalinatas de ellos llamaban la atención porque son muy altas. La contrahuella puede medir hasta 40 y 50 centímetros, cuando la de nosotros es de 30, ellos tenían 40 y 50. Entonces, para uno subir a una pirámide de ellos, cuando dejaban subir, era difícil, porque la contrahuella es casi que la mitad. No, la huella es la mitad de la contrahuella. Ahora les explico por qué. Entonces, miren, toda la vegetación se ha ido poco a poco tomando eso. Este es un patio interior y aquí a la derecha habían unos drenajes que para que todo esto escurriera saliera a una alcantarilla de cajón, pero no era como los ingenieros cuadrada, que es el box culvert que le dicen, que es alcantarilla de cajón cuadrado. El de ellos tenían bóvedas, era en bóveda y tienen todavía quebradas pasando por esas estructuras. Este es el Templo del Sol. Miren la altura donde está. Se cree que estas eran pirámides de las protomayas iniciales. Las primeras pirámides son estos cerros y después de mucho tiempo, generalmente 52 años, que es el siglo de ellos, 52 años. Cada 52 años renovaban sus palacios, renovaban su arquitectura. Esta era, digamos, una primera pirámide y sobre ella construyeron este Templo del Sol. Está ubicado precisamente al frente del sol naciente y el que se oculta. Y miren desde el punto de vista de la ingeniería, una primera terraza, por ahí de 2 metros de altura, después otra y la cierran. Entonces, ¿para qué el esfuerzo de esto? Que generalmente los esfuerzos son piramidales. Entonces,
y actualmente se diseñan con una pirámide, el esfuerzo que entra a las estructuras inferiores, ellos ya lo conocían, o sea que es en forma de una pirámide para que la carga vaya abriendo hasta llegar a una superficie. Y ya por último, voy a mostrar algo de los Taironas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que también es impresionante. Esas son las estructuras, muros de contención para las terrazas de habitación en la Sierra Nevada. Eso puede tener 20, 30 metros y van haciendo muros ya en una decadencia, llamo yo, donde las terracitas y las banquetas no eran tan perfectas como las de allá. Pero miren que se ven las escalinatas, se ven, esto era heredado de los orígenes mayas. Y así suben hasta formar una terraza que era prácticamente no tenían parte plana en la Sierra Nevada, como mostré una diapositiva, y hacían los sitios ceremoniales. Este es un kiosco ceremonial que podía tener 20 metros de diámetro, y ahí se reúnen todos en la ceremonia. Aquí estaban haciendo una excavación la Universidad de los Andes. Yo conversé con ellos y obtuve esto, y observen que los muros los empiezan de abajo con una base ancha, las van disminuyendo, lo mismo como una pirámide pequeña, llegan a cierta altura y ponen un tensor. Es una piedra larga que la clavan buscando la roca. De ahí continúan un poquito más adentro, continúan otro muro hasta una altura que ellos consideraban estable y ponían otro tensor y tocaban la roca con esos tensores. Eso es lo que está haciendo los taludes de Las Palmas, y los que han ido por Caldas ven todos esos taludes perforados con tensores de hierro que llegan hasta la roca para que mantenga el talud. Los taironas de nosotros lo hacían hace 1000 años. Y así se ven, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este tensor era traslapado, como no tenían, este tensor lo ponían acá para fijarlo acá. Y esta es una ya terraza casi final, tensores, y ponían y iban rellenando con la arcilla residual que iban sacando de la excavación, y así. Este es uno de la ciudad perdida o ciudad antigua. Y miren los caminos que hace más de 500 años están. Ahí se musgo, y son muros de contención para terrazas y para permitir las vías. O uno puede recorrer eso hoy, y ese musgo líquen muestra los años que tiene. Ellos hacían esto por tanteo y error. Esta inclinación la estudiaron varios ingenieros de acá y encontraron que tenía una estabilidad de mayor de 1, pues es 1,4, 1,5, y entonces no se cae. Ellos, y todos son inclinados como los de los mayas. Miren el Tayrona caminando cómodamente por una pendiente impresionante, pero que está protegida por estos muros en terrazas similares a ellos. O sea que esta piedra es muy fina, es una cuarzodorita muy fina, muy diferente de las calizas que tenían en Yucatán, y entonces por eso no dejaron muchos glifos, petroglifos, o sea, glifos en piedra. Hay estas escaleras, miren los mayas, los taironas cómo bajan por estas escaleras en forma de vías de muchos años. Esto es senderos urbanos. En Pueblito o en Ciudad Perdida ve uno anchos de 2,50 y de 3 metros con bordillos para proteger del agua. Y cuentan que el tairona hombre camina por acá y que los hijos y las mujeres caminan por los lados, no pueden seguir por el centro, una creencia, y siguen detrás. Ellos son muy machistas, pero están estos tres. Estos son senderos urbanos, y hay muchos en Ciudad Perdida y en Pueblito, que quedan en el Parque Tayrona. Este es una vía, un sendero rural, que ya los árboles, las raíces, han ido levantando las placas. Es una tristeza, pero ahí se ve que existía un camino espectacular, y ahí se ve el tipo de roca que tuvieron que... esta roca se meteoriza en forma de cebolla, y entonces da unas lajas, se meteoriza y puede
el indígena coger esa placa, partirla con una fragua y da losas de este tipo. Habían también drenajes muy similares a los mayas, donde estaban las terrazas y estaban estas escalinatas para bajar al agua y tomar el agua aquí o aquí por otra, bajaban hasta aquí, aquí cogían el agua. Y observé que allá hay un boscolver en piedra, muro de piedra lateral y losas encima. Yo tengo una charla sobre ingeniería tairona, que la he presentado en mi universidad, en la Nacional, cuando era profesor, y mostraba la ingeniería, la comparaba con puentes, tienen todo. Puentes como este, por ejemplo, y tiene un diseño de un canal que no lo tenemos nosotros todavía. Es un canal pequeño acá, donde está el agua normal, pero tiene a esta altura, que es un poquito menor que esta, tienen un sendero. Y puede uno caminar cuando esta agua puede llegar hasta aquí, no más. Y los puentes eran losas ahí está sentada, losas de puentes de piedras, y aquí tiene una piedra a la entrada y otra allá en los bordes. Eso es para orientarse de noche. Ellos caminaban de noche y veían que estaban dentro de las dos piedras, estaba el puente. No que se caían si pasaban por acá. Este diseño es genial porque si el agua crecía y cubría esto, ya encontraba esa agua un canal más ancho, que era ya de aquí hasta acá. O sea que es un canal de esta área para aguas normales y debajo de los puentes. Cuando crecía ahí, ya este puente no se utilizaba, pero el canal se volvía más ancho sin necesidad de dejar esta sección, sino que ya lo abrían. Eso es genial. Estos eran los sitios de vivienda en terrazas muy bonitas. Aquí vivían primero los padres, con el tiempo los hijos que se casaban le daban ahí una cosa similar y ahí vivían ellos. Y los sitios de vivienda sobre terraza, impresionante, ahí están, una terraza acá para evitar la subida de animales y pues una culebra no, pero también una culebra podría tener más dificultades. Y después tenían otra terraza de acá con unas losas aquí en el piso que permitían, primero, el agua lluvia caía por acá y daba contra la losa y no erosionaba. Segundo, el calor del sol llegaba hasta aquí, calentaba esa zona, esas losas y calentaba el ambiente de la casa. Y por último, la luz solar pega acá y refleja y entra al kiosco. O sea, era muy ingeniosa. Eso es. Muchas gracias. Lo que quería transmitirles.